Capítulo 3. Ojitos que brillan. Como ya lo dije en mi anterior libro, no me considero un escritor, sino un testimoniador o autor de testimonios. Me hace bien y queda cómodo intentar que me ubiquen o emplacen como tal. Pero además, esto me permite tomarme ciertas licencias, por ejemplo, pasar de una narración testimonial a un cuento y después a otra cosa, que no sé de verdad qué será. Hasta el momento reconozco no tener una técnica para escribir, sino solamente ganas, o sea, el poder de la emoción, y siempre mi propósito. ¿Acaso ustedes creían que lo de la aventura no era cierto? Es totalmente verdadero. Solo sé que ahora intentaré trasladar en palabras, y no sé en cuántas líneas, una imagen que tuve y no durmiendo. A esta bellísima imagen corresponde un tipo de sensaciones bien localizadas en algunas partes de mi cuerpo. Lindas sensaciones. Veremos si los impulsos que generan esas sensaciones pueden configurar el relato que quiero narrarles. La imagen que creo detonará en lo que sigue, se la traslado durante el escrito o al final del mismo. Ya se los informaré en el momento oportuno, si no, no tiene gracia. Ahí creo que comienzo. Ahí va. Ahí parece que sale este cuento. Malcolm era un joven muchacho. Su vida transcurría en la gran aldea, una ciudad inmensa con construcciones gigantescas. Vivían en ella millones de personas, un lugar cosmopolita. Para desarrollar las actividades cotidianas había que trasladarse grandes distancias. Esto para él no era problema, ya que para un joven el problema no eran las distancias. Siempre al trasladarse se podía soñar o ensoñar y dar rienda suelta a la imaginación. Sin embargo, en su íntimo sentir, de fondo había cierta insatisfacción que lo acompañaba permanentemente. Un contraste muy grande entre lo que los poderosos medios de comunicación pretendían instalar como modelo de vida y lo que realmente significaba existir en ese tiempo y en ese espacio. Un ideal de felicidad prefabricado, apoyado en lo externo, en lo objetal, en valores propios de un mundo que no coincide con las aspiraciones y mucho menos con las necesidades de las personas. Sin embargo, esto que él veía no lo percibía toda la gente. Como a todo ser humano le tocó llegar a este mundo en un momento no elegido, a un lugar no elegido, y ni siquiera sentía haber seleccionado a su familia, aunque no se quejaba de ello, ya que quería muchísimo a su gente, que le brindaba todo el afecto posible y más, aunque con las limitaciones pertinentes, pero no escatimaban intenciones para darle todo lo que pudieran: apoyo, amor y otras cosas. Él tenía un gran medio de relación. Así se mueven los jóvenes. Asumió ciertos compromisos, obligaciones y por suerte vocaciones. Era un ser afortunado. Una de ellas, estudiar. Esto no era tan fácil, más bien complicado por varios temas. Notaba que la dirección que tenía la educación o las carreras era propia de un sistema de valores que estaba en crisis desde hace tiempo. Este mundo difícil aplastaba cada vez más la vocación de las personas, las tapaba despiadadamente, incluidos en esto los docentes. Preparaban a los estudiantes de una manera y para un sistema insensible. Otra dificultad importante, ya que condicionaba, era lo económico. ¿Cómo financiar una carrera? Esto era difícil. De cualquier manera, el amigo era permanente y conseguía algunos trabajos ocasionales para poder hacerlo. En el medio social, en este momento y desde hace tiempo, había carencia de referencias. En realidad, cada vez existían más desreferencias. Esto en los distintos ámbitos. Por ejemplo, en la política. Cansado de escuchar de sus mayores las opiniones sobre los políticos de turno, él se sabía influenciado por estas opiniones y la desreferencia aumentaba. Pero lo escuchado lo consideraba cierto. Había un rechazo casi visceral
hacia estas cuestiones. En todo lo demás era igual a sus pares. Salía como cualquiera y compartía las mismas cosas que los demás. Le gustaba mucho escuchar música. Era un joven muchacho. Como toda la gente, llegó a este mundo con algunas cosas a favor y otras no. Todos tenemos algunas patas flojas y otras patas firmes. Algunos accidentes de la vida nos favorecen y otros no tanto. Algunos generan conflictos que se demoran años en resolver, si es que se resuelven. Era muy reflexivo, pero no introvertido. Estaba lanzado al mundo, a su propia aventura, y todavía no se daba cuenta que esa era la aventura de todos. ¿Cuál? Desde niño siempre se imaginó un mundo distinto y con un rol protagónico dentro de ese mundo del futuro. Lo buscaba incansablemente. No importa que estuviese ocupado o entretenido, siempre estaba presente esa búsqueda. Se le manifestaba a modo de deseo, de imágenes y aspiraciones, también desencajes con lo de siempre. A esto le tenía rechazo. No podía entender cómo la gente que daba todo lo que tenía para vivir y daba todo a los demás, la buena gente, después se morían tristes. Eso no cabía en su cabeza de ninguna manera y no lo aceptaba. Decía: o el mundo es injusto, o nosotros algo hacemos mal. Sentía que sucedían las dos cosas. Desde muy niño tuvo ciertas tendencias a cierto tipo de libros y de búsquedas. Claro que esto seguramente coincidía de alguna manera con alguna carencia propia de la situación que le tocó vivir, pero no solo era un hecho mecánico, sino que había algo más. No todo era acción y reacción, o causa y efecto. No, para nada. Había para él otro tipo de fuerzas y palancas, por así decirlo, no tan burdas y tangibles. Había una gran sospecha, enlazada con algunas suaves certezas, sobre la posibilidad de otro tipo de realidades. Malcolm estaba muy interesado en el budismo, no en el consumo de este como una moda más que las personas utilizan pasatistamente y luego descartan, sino en la comprensión y práctica del budismo de Buda, como una forma de vida, la del camino recto. Intercambiaba sobre estos temas con algunos amigos y amigas, también investigaba y practicaba. Lo maravillaba que 5 siglos antes de Cristo, este príncipe haya desechado su condición de noble para ser asceta, en la búsqueda de su camino, pasando primero por la mortificación de su cuerpo, para luego desechar esta vía, teniendo en contra siglos de valoración sobre esta forma. Para el Buda no se oponía lo terreno a lo eterno. A Malcolm lo atraía tremendamente esa devoción por el conocimiento y el atributo de iluminado del bienaventurado ex príncipe y luego casi mendigo, pero muy sabio. Él sabía que el Buda había llevado a su estado de iluminación a unos cuantos miles de discípulos. Uno de esos días, como tantos otros, en la rutina diaria y en un extenso viaje en colectivo, bus urbano, se dormitó. El cimbrar permanente del micro y su cabeza apoyada en la ventanilla favorecieron el hecho. No supo bien cuánto tiempo permaneció medio dormido. No mucho, calculado esto por la distancia recorrida cuando despertó. Se dirigía desde la zona norte a la zona oeste de la gran ciudad, a casa de una amiga para estudiar. Cuando despierta desconcertado y sin saber cuánto tiempo se habían cerrado sus ojos, recuerda un sueño que tuvo. Estaba ubicado en un asiento doble y tenía a su lado otro pasajero que lo observaba. Un hombre de unos 40 o 45 años. Malcolm nota en su compañero de asiento una particular luz en su mirada. Recuerda su sueño, un extraño y lindo sueño, pero muy extraño. Le produjo unas sensaciones únicas. Hace memoria y trata de rearmar la composición del mismo. Un telón azul inmenso de fondo, un azul de luz muy puro, como si fuera neón. Ese era el color, como una noche cerrada y sin luna. Desde el fondo de ese telón,
comenzaron a surgir de a pares puntitos de luz, 2 por aquí, otros 2 por allí. Simultáneamente iban apareciendo más y más, pero siempre de a pares. Así se fue poblando su pantalla interna de gran cantidad de esos puntos. ¡Qué sueño raro! ¡Qué sensaciones lindas y extrañas! En un momento esas chispas encendidas comenzaron a aumentar su volumen, a crecer. Parecía un cielo puro en un paraje montañoso y nocturno, en donde siempre se vislumbra una inmensidad distinta a lo habitual. Pero lo distinto o diferente era que esos puntos, o lo que fuera, estaban vivos, titilaban y aumentaban su tamaño. A medida que se modificaban, también el azul cambiaba su condición. Se tornaba como en un color índigo. Índigo, el color que nos muestra el arco iris. Índigo, la fusión del azul y el violeta. Puntos brillantes sobre una base profunda y de tono índigo, pero con ciertos destellos violáceos. De pronto, casi todo ese fondo se tornaba violeta. Estaba vivo, pasajes y destellos de esos colores. No era una imagen quieta. Claro que esto tenía profundidad y volumen, era tridimensional. Era en sí mismo como el cosmos. Acompañaban la imagen sensaciones muy particulares. En el pecho la principal, en el plexo, como si una esfera de energía hubiera despertado adentro de él. En la cabeza, en el centro de la frente y exactamente en la coronilla. Las manos, los brazos y los pies electrizados, con cosquilleos, la columna vertebral igual. La imagen continuaba moviéndose y viva, suavemente, todo suavemente y con la misma composición cromática, ya muy poco de azul neón, todo índigo y violeta. ¡Qué lindos colores! ¡Y qué puros! Las chispitas de luz seguían agrandándose proporcionalmente, suavemente. El fondo permanecía en ese intenso pero calmo tornasol de azul, índigo y violeta. Al cobrar más cuerpo esos puntos de luz que siempre estaban de a pares, comenzó a darse cuenta que esos puntos eran ojos, ojitos brillantes que lo observaban, que lo miraban y le decían sin hablar, ojitos de la alegría, ojitos del futuro y de la simpleza del querer, ojitos como de niños, llenos de ilusión y de vida, muchos niños bien vivos en el firmamento, en el inmenso firmamento de su ser. Unos y otros se le arrimaban más, desde adentro de él mismo se le arrimaban y le decían cosas, siempre sin hablar, solo mirando, solo sintiendo, brillantes, muy brillantes de profundidad. Él sentía o presentía que estos se comunicaban entre ellos mismos, sin sonidos y sin gestos, un lenguaje emocional y único. Sentía que le sonreían y le entregaban sus certezas y su futuro. Ahí, exactamente en ese punto, es cuando se despierta y vuelve al viaje. A su asiento del micro, qué lindo sueño había tenido. Después de todo el recorrido en su memoria de su reciente sueño, se da cuenta que la persona que estaba a su lado ya no está más. En su introspectiva, no se apercibió que se había ido. ¿Por qué sintió su ausencia? Casualmente, porque en su mirada vio lo mismo que en sus imágenes recientes. Vio ojitos danzantes de luz, alegría y vida, de emociones libres. Giró su cabeza hacia un lado y otro, buscando al portador de esa mirada afectuosa y coincidente con las de su extraña experiencia. El bus se detiene ante un semáforo, paralelo a las vías del ferrocarril, y a más de 100 metros cree ver caminando y alejándose a su ex compañero de asiento. Decide bajarse y lo sigue. Total, estaba a solo unas cuadras de la casa de su amiga. Por la misma vereda y manteniendo la misma distancia lo sigue. Su corazón sobresaltado por la situación. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntaba. ¿Por qué sigo a este hombre? ¿Qué vi en él? Camina unas 3 cuadras por unas veredas muy anchas que acordonaban una calle con bastante tránsito.
De pronto ve que, mejor dicho, no ve más a esta persona, apura su paso, casi corre y llega a un lugar muy pero muy particular, y entre troncos de árboles añosos ve que su perseguido entra a se podría decir un parque muy verde, con una construcción muy particular que sobresale de todas las demás. Este parque tenía como 100 metros de frente y en el centro del mismo su entrada estaba abierta de par en par. Un arco muy alto, como un portal, enmarcaba el acceso. Un camino de piedras llevaba a este edificio extraño y continuaba hacia adentro a otras construcciones. Muchas plantas, un lugar muy arbolado, el césped bien cuidado. Había personas diseminadas por distintos lugares o rincones, por así decirlo, algunas sentadas en mesas debajo de unos árboles que a su entender eran robles, los de las bellotas. A Malcolm le gustaban mucho las plantas. Esto era de familia y lo había heredado. Indudablemente eran robles. Él, de niño, se crió al lado de una quinta con muchos de estos ejemplares. Otras personas sentadas en el césped, otras paradas charlando, por aquí y por allí. Un desorden muy armónico. Creo que esto es lo que lo animó a entrar, aunque tímidamente atravesó el portal y algo resonó en él. Camina unos pasos, despacio, mira hacia un lado, hacia otro. Para seguir la dirección o trayecto de la vereda de piedras tiene que pasar por esta construcción que no sabía qué era. Era esférica, una cúpula blanca, parecía tener 4 entradas. Él vio 3 hasta ahora en su trayecto, pero se imaginaba esa simetría. Miró por una de sus puertas, asomó su nariz, su cabeza y dio un paso. El silencio y la paz reinaban en el interior. Había personas sentadas en unos bancos circulares de distintas alturas, círculos completos escalonados, bancos blancos, el piso de parquet. El centro del lugar estaba libre, era una circunferencia de unos 2 metros de diámetro. Luego las hileras de bancos, había espacio como para 300 personas. Indudablemente era un lugar para meditar, ya que los que allí estaban permanecían con los ojos cerrados. La sorpresa fue grande cuando se dio cuenta que una de estas era quien él había seguido. También estaba con los ojos cerrados. Decidió sentarse y cerrar los suyos. Se acomodó sin apuro y en silencio, muy lentamente, ya que se dio cuenta que los sonidos allí se amplificaban. La acústica era poderosísima. Imitó al resto. Puso sus manos abiertas sobre las rodillas, mantuvo la espalda recta y respiró profundamente. Una respiración amplia y baja. Él sabía algo de estas cosas, ya que en su casa había algunos textos sobre ejercicios respiratorios y los había practicado desde niño. Respiró y volvió a respirar suavemente. Medio jugando, invocó a su memoria lo sucedido unos momentos atrás en su viaje. Le aparecieron directamente los ojos que brillan, los mismos colores, pero sobre todo las mismas sensaciones que ahora se manifestaban más potentes inmediatamente al evocar la imagen. Quiso mantenerse así por unos minutos, no apuró nada, no quería moverse, temía que al improvisar se le cortara ese estado de paz y energía que logró en ese extraño e inspirador lugar. Pasan unos minutos y decide levantarse lentamente. Sale por la misma puerta de doble hoja que entró y decide recorrer el lugar, ya que nadie había interceptado sus pasos. Él sentía que podía moverse libremente. Sigue caminando y se cruza con 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Lo miran y lo saludan muy amablemente, como si lo conocieran, y lo más extraño de todo era lo que sus ojos transmitían. También tenían ese brillo particular, un brillo del futuro o con futuro, una cosa linda y extraña. Él lo saludó también. En ese cruzarse, su sensación era que el tiempo se había detenido. Era como los de su sueño, de miradas profundas, de miradas de niños.
los niños que tienen su sueño intacto. Tienen todo el mañana para ellos, casi para siempre. Siguió caminando por la senda, miró a su derecha y ve un cilindro muy alto sobre una base circular de piedra. Era como una plataforma. Decide dejar la senda y se dirige al lugar caminando por el césped a unos 30 metros de donde estaba. Llega y sube a esta base de unos 7 u 8 metros de diámetro y se arrima al extraño cilindro que parecía ser de acero inoxidable y tenía grabada una inscripción: 2005. Cuando se mira y ve su reflejo perfecto en la espejada superficie, solo que un poco estirado o alargado, también ve que detrás de él, a unos pasos, hay alguien. Se da vuelta sorprendido y en ese momento lo saludan. «Hola, ¿cómo estás?», le dicen, y él responde medio cortado: «Bien, muy bien». Era quien viajó con él, a quien había seguido y a quien vio en la sala. «¿Cuál es tu nombre?», fue la siguiente pregunta. Él contestó: «Malcolm». «¿Y usted?». «El mío es Alejandro». Siguen las preguntas. «¿Venís seguido por el parque?». «No, es la primera vez que vengo y no sé qué es». «¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar?». Antes de narrar qué era esto o el parque, es importante describir un poco a Alejandro. Habíamos dicho que tenía alrededor de unos 45 años, aproximadamente 1,80 m, quizá algo más, cabello castaño, lacio, pero lo que sobresalía era su sonrisa en gestos, con 2 largas marcas al costado de sus labios, de sus comisuras. Estas ayudaban a su sonrisa cómplice y amable, y claro que sus ojos eran chispeantes y traslúcidos. Ellos expresaban muchos, igual que su sueño. Se sentaron en el escalón de la base del cilindro que ya Malcolm sabía que se llamaba monolito y hablaron largamente, como si se conocieran desde hace mucho, pero mucho tiempo. Una frecuencia compartida, un mismo lenguaje e interés, al punto que le contó que bajó detrás de él y lo siguió, y le describió su extraña experiencia con los ojitos que brillaban. Le contó su sueño completo. Alejandro le dijo: «La verdad es que es un sueño no habitual, y es medio mágico este encuentro tuyo con nosotros y con el parque. Te cuento que algo similar me sucedió a mí hace más de 20 años, cuando iba de regreso al lugar en donde nací y me crié. Regresaba de tanto en tanto y me iba encontrando o reencontrando con familiares, amigos o conocidos, compañeros de colegio. Lo que siempre me llamó la atención en esos encuentros era la particularidad que se manifestaba en los ojos de las personas cuando nos mirábamos. Ese brillo del que vos hablás se manifestaba en los que tenían abierto el corazón y se dirigían a mí con la misma emoción que nos había unido la vida. Luego, en otros encuentros, era distinto. Hablo de otras personas. Siempre volví como un niño y a veces me encontraba con miradas frías que calculaban y se medían conmigo. Miradas apagadas, miradas de cálculo, miradas sin fe o sin futuro. En el momento algo notaba, pero no me daba del todo cuenta de qué cosa pasaba. Pobre gente, seguramente sufrirían mucho. Bueno, Malcolm, pero lo importante es tu sueño y esa sensación o registro que te produjo ese tipo de imágenes. Es el tipo de sensaciones que producen algunas experiencias o ceremonias que hacemos en la sala. ¿Vos tenés alguna interpretación personal de esto que te pasó y de nuestro encuentro? No lo sé muy bien, le contestó el visitante y continuó. Creo que corresponde a una búsqueda que tengo desde hace mucho tiempo. A una búsqueda y a cierto desencanto. Pero lo que sí sé es que esas imágenes llegaron desde el futuro y no del pasado. De esto no tengo dudas. Luego el colectivo, nuestro encuentro, sigue todo con mi llegada a este lugar tan lindo y tan raro para mí, seguro que para ustedes no. Lo que sé y que puedo decir a partir de ahora es que hay una forma de comunicarse distinta a las que todos conocemos, como un nuevo idioma o un nuevo comprender. Hasta me animo a decir que un nuevo existir en el mundo. Por favor,
Contame todo lo que puedas sobre este parque, sobre vos mismo y toda esta gente de mirada encendida. Así, caminando por el lugar, hablaron hasta el anochecer. Alejandro le fue presentando nuevos amigos que lo saludaban como si ya lo conocieran, hasta que cayó la luz, y después de despedirse y de quedar en volver a encontrarse, entró nuevamente en la sala. Estaba solo. Cerró los ojos y vio nuevamente a los ojitos que brillan como faroles encendidos haciendo una ronda a su alrededor, sonrientes y amigables como niños felices, y un nuevo paisaje se abrió desde ese telón inmenso y puro como contraste. Un paisaje montañoso, un lugar único. Ellos en ese momento y sin hablar le susurraron suavemente: somos nosotros, igual que vos, los ojitos del sabio de la montaña. Amigos lectores, aquí termina esta historia simple, muy simple. Creo que les debo una información o explicación que quedó pendiente desde el inicio de este capítulo, pero me parece que ya no tiene sentido que se las dé.